La caja llevaba 30 amos en el closet de su padre, en el estante más alto detrás de las cobijas de invierno que nadie usaba desde que su madre se fue. Era de madera oscura, casi negra en las esquinas, con una cerradura de la tatren que el tiempo había vuelto verde por los bordes. La había visto toda su infancia, sin tocarla nunca, porque su padre nunca lo invitaba a hacerlo. Y porque hay cosas en los hogares que los hijos aprenden a no preguntar. El sobre de la funeraria llegate en una bolsa de plástico transparente, con el logo del municipio impreso en azul deslavado. Adentro estaba la cartera de cuero caface, las gafas de lectura con un vidrio rajado, el reloj Citizen que su padre usato durante 20 ajomos y una llave pequeajoma con un trozo de cinta adhesiva amarillenta enrollada. En el aro, nadie más reclama el sobre. Nadie más estaba presente cuando Als lo abrías sobre la mesa del comedor esa misma noche. La llave entrapte la cerradura de la Tapten con una resistencia leve, como si los mecanismos también hubieran envejecido juntos. Cuando levanté la tapa, el olor que salía era naftalina. Y papel húmedo, el olor exacto del tiempo guardado a propósito. Encontrate primero un fajo de facturas dobladas. En 4, recibos de luz y agua de los amos 90, cosas que cualquier hombre guarda sin razón. Clara, debajo había una fotografía sin marco, de papel grueso y bordes blancos como las fotos de los amos 90. Un niamo de unos 4 amos sentado en una escalera de concreto, con una camiseta de rayas y los ojos claros de alguien de la familia. Al no reconociera al niamo. No era ningún primo que pudiera identificar. No era ningún hijo de nadie que conociera. Debajo de la foto, doblado con cuidado casi ceremonial, había un acta de nacimiento con el sello del Registro Civil de Bogotá, a nombre de Rodrigo Iván Castellanos, con la fecha del 12 de marzo de 1987, cuando Alciel ya tenía 10 amos y su madre llevaba 8 casada con su padre. El apellido en el acta era el suyo. La fecha era imposible dentro de la historia que siempre le contaron. Cerrazo la caja con la misma llave, la dejazo sobre la mesa y se sentó frente a ella sin moverse, sin llorar, sin encender la luz cuando el cuarto se fue oscureciendo despacio a su alrededor. Durante 4 años, cada miércoles a las 7 de la mañana, Rodrigo estacionaba su coche frente al edificio de su padre y subá con un termo azul de caldo de pollo que había preparado la noche anterior. Lo dejaba en la mesita de noche sin decir nada y su padre lo miraba sin decir gracias, porque entre ellos no funcionaban así las palabras, pero tampoco las necesitaban. El termo era la palabra. Llegar era la palabra. Los miércoles eran los días de quimioterapia. Rodrigo aprendía a manejar por rutas donde no hubiera topes, porque su padre sentaba las sacudidas en el estómago durante las 2 horas posteriores al tratamiento. Aprendía también en acuace, temperatura toleraba el caldo. Cuánta sal era demasiada cuace programa de televisión. Lo ayudaba a dormirse sin pensar en lo que le estaban metiendo al cuerpo. 3 amos atrás, su jefe le había ofrecido una posición en Monterrey. Mejor sueldo, tátulo distinto, el tipo de oportunidad que no regresa. 2 veces. Rodrigo fue un lunes por la mañana a la oficina y rechazó la oferta con una frase corta. Nunca lo mencionó en casa. No lo dijo para que su padre lo agradeciera, ni para que su hermana, que vivía en Guadalajara, se sintiera culpable por no estar. Lo hizo porque era lo que había que hacer y punto. La noche después de la segunda cirugía, Rodrigo se quedó en el hospital hasta que los pasillos se vaciaron. Se sentó en el sillá en de la habitación. Se aflojá los cordones pero no se quitá los zapatos. Y esperapre. Su padre dormía con un tubo en el brazo y la cara hacia el techo. Rodrigo no dormía bien pero tampoco se fue. Por la mañana, antes de que su padre abriera los ojos, recogía su chamarra, dejad el termo en la mesita y salía, sin hacer ruido. Su padre nunca supo que había estado acuá toda la noche. Ahora el departamento estaba vacó y olá a medicamento viejo y a ropa que nadie había movido en semanas.
El sillá donde su padre vea las noticias segua con la misma manta doblada en el descansabrazos. La mesita de noche toda bate vea las noticias segua con la misma manta doblada en el descansabrazos. La mesita de noche toda va tenía una mancha circular del termo perfectamente marcada en la madera. Rodrigo estaba parado frente a la ventana y no miraba nada en particular. Solo la calle de abajo, el movimiento ordinario de una ciudad que no sabe que algo había cambiado. Detrás de Hal, sobre la mesa del comedor, la caja segua cerrada, quieta, esperando como si tuviera todo el tiempo del mundo. 3 días después del funeral, el teléfono fijo de su padre sonó desde la mesita del pasillo como si nada hubiera cambiado. Era un aparato negro, de los de disco, que nadie en esa casa había usado en años. András lo miró sonar 2 veces antes de levantar el auricular. Del otro lado había una voz joven de hombre que preguntaba por el seamor castellanos con una familiaridad que no era la de un trámite. Cuando András dijo que había muerto, el silencio que siguió no fue el silencio de alguien sorprendido, fue el silencio de alguien que ya sabía que podía pasar y que igual no estaba. Listo. Varios segundos. Luego el tono. András se quedó con el auricular en la mano, escuchando ese pitido. Como si fuera a decirle algo más. Buscad el historial de llamadas. El aparato guardaba los últimos registros, en una pantallita gris que costaba leer bajo la luz del pasillo. El número apareca 12 veces en 6 meses, siempre los domingos, siempre entre las 10 y las 11 de la mañana. András recordaba que los domingos llegaba al mediodía, a veces más tarde, siempre después del mercado. Anotase el número en la parte de atrás de un sobre que tenía en el bolsillo del saco. Esa tarde buscate el contrato del departamento porque el notario lo había pedido para el lunes. Revisá el caján del escritorio, la carpeta azul de documentos, la caja de zapatos con los recibos del gas. Lo encontracro donde no deba estar, debajo de la bandeja de los cubiertos, en el fondo del cajatras de la cocina, un sobre manila doblado a la mitad. Adentro había 3 transferencias bancarias impresas, una por amo, los últimos 3 amos, todas hacia el mismo número de cuenta, sin concepto escrito, con montos que no seguían ninguna lógica regular. No eran pagos de servicios ni cuotas de nada reconocible. Andrajos no llamó a su hermana, no llamó al notario. Llevó el sobre manila al cuarto donde estaba la caja, lo puso adentro junto a las fotografías y cerró la tapa con cuidado, como si el ruido pudiera despertar algo. Esta vez no se sentó frente a ella. Fue a la cocina, puso agua a calentar en la olla pequeña, midía el café con la cuchara de siempre. Cuando el agua estuvo lista, sirvió la taza y la dejó sobre la meseta. No la tomó al jur. Se quedó de pie, con las manos apoyadas en el borde de la pileta, mirando el vapor que subía y se desacá antes de llegar al techo. Rodrigo no cerrate la caja de inmediato. Se quedó sentado en el suelo del estudio de su padre, con el acta de nacimiento entre las manos, leyendo el nombre una vez más como si la segunda lectura fuera a cambiar algo. No cambiatro nada. Doblatro el documento con cuidado, lo devolviatro al lugar exacto, donde lo había encontrado, y se puso de pie despacio, como alguien que decide no correr aunque el piso está temblando. Abría el cajaz central del escritorio. Ajá estaba el mismo bloc de hojas rayadas que su padre había usado siempre para las listas del mercado, para los gastos del mes, para todo lo que necesitaba ordenar antes de entenderlo. El membrete de K, distribuidora Herrera e Hijos, una empresa que había cerrado. Acá 15 a unos, y cuyo nombre Rodrigo recordaba de las facturas que su padre guardaba en carpetas amarillas. Arrancatro una hoja. Buscatro el bolígrafo negro que siempre viva junto al teléfono fijo y trazá 3 columnas. Con una línea recta, sin regla, apoyando el dorso de la mano para que no le temblara el trazo. En la primera columna escribía tre. Quiane es Rodrigo Iván. En la segunda, de dónde salietre, el dinero. En la tercera, ¿quién más lo sabá? No escribía en su teléfono porque el teléfono tenía pantalla y
La pantalla podrá verse desde afuera, desde cualquier ángulo, en cualquier momento que alguien se acercara sin que alguien lo esperara. El papel no tendrá contrase ama, pero sa podrá doblarse, meterse en un bolsillo, desaparecer de la vista de cualquiera que entrara al cuarto. Debajo de cada columna fue anotando pasos en orden, sin saltearse ninguno, sin escribir más de lo necesario. Primero, ir al registro civil y verificar que el acta fuera legítima, confirmar que Ann figuraba como madre, revisar si había alguna corrección posterior al margen del documento original. Segundo, revisar el estado de cuenta del banco que había encontrado en la misma caja y rastrear el número de cuenta al que salían las transferencias mensuales, que llevaban fecha desde acá más de 12 años. Tercero, llamar a su ta Consuelo, la hermana menor de su padre, pero llamarla sin que ella supiera que ya había abierto la caja, sin que pudiera preparar una respuesta, sin darle tiempo de coordinar nada con nadie. Pensáis en su hermana Valeria durante unos segundos. La imaginá recibiendo la llamada, escuchando el nombre Rodrigo Iván, y supo exactamente lo que pasará. Valeria iba a querer saber todo de golpe, iba a llorar antes de que hubiera algo concreto que procesar, y ese llanto iba a convertirse en el centro de la conversación antes de que Al pudiera terminar de hablar. No era que quisiera ocultárselo, era que necesitaba tener algo real en la mano antes de ponerlo sobre la mesa, algo que no pudiera deshacerse con una explicación o con el silencio conveniente de alguien que llevaba décadas guardando este secreto. Doblau la hoja en 3 partes iguales. La metianto dentro de la caja, debajo del acta de nacimiento, en el espacio que quedaba entre el documento y el fondo de madera. Cerrar la tapa. Girar la llave pequeña que había encontrado pegada con cinta al interior de la tapa y sintiant el clic seco del mecanismo al cerrarse. Un sonido diminuto que en el silencio del estudio sonaba más definitivo que cualquier cosa que hubiera dicho en voz alta esa tarde. No devolvianto la llave al sobre de la funeraria donde había encontrado las instrucciones del velorio y los papeles del seguro. Se la metíantos en el bolsillo derecho del pantalanto, donde normalmente llevaba las monedas sueltas, y la sintiantos aja, fra y pequeama contra la tela, distinta al peso de cualquier otra cosa que hubiera cargado antes. Apagara la lámpara del escritorio. Salían del estudio sin mirar hacia atrás porque ya había decidido que la próxima vez que abriera esa puerta iba a tener respuestas, no solo preguntas. Llega al registro civil a las 9:18 de la mañana, con el folio anotado en un papel doblado en 4 que guardaba en el bolsillo del saco. La empleada del mostrador no levanta. La vista cuando Alte desliza el papel hacia ella, tecleate el número, esperate, tecleate de nuevo. 15 minutos después. Le entregatro una hoja plastificada con sello Angomedo y firma al calce. A la recibiatro con las dos manos, como quien recibe un documento de trabajo, y se alejatro hacia una banca de madera junto a la ventana. Leyate el acta completa antes de detenerse en el recuadro de la madre. El nombre estaba Aja, Irene Salcedo. Lo leyatu 2 veces sin que le dijera nada, y luego lo leyatu una tercera vez, y algo se moviátore en algún lugar viejo de la memoria. Era un nombre que había escuchado. En voz baja, en la cocina, cuando Agel tenía quizás 8 o 9 años y su padre hablaba. Por teléfono con la puerta entreabierta. Una mujer del 4º piso del edificio donde su padre vivía antes de casarse con su madre, alguien que aparecía en 2 o 3 frases dispersas a lo largo de los amos y luego desaparecía todo, como desaparecen las cosas que nadie quiere nombrar. Doblato el acta con el mismo pliegue del papel original y la guardatre en el bolsillo interior del saco, junto al esternatre del registro civil manejá directo a la sucursal bancaria donde su padre tenía la cuenta de Natre Mina, desde ajá 20 ahomos. Presentate el estado de cuenta con las 3 transferencias marcadas con cálculo a lápiz y le explica al ejecutivo, sin apresurarse, que necesitaba identificar la cuenta receptora. El ejecutivo le explicara la política interna. No podá revelar el nombre del titular. Asintiatre y preguntatre si podá al menos confirmar que la cuenta segua activa. El ejecutivo revisatre la pantalla y dijo que sa. Al pidiatre una hoja y anotatre el número completo de 18 dígitos con la misma letra apretada con la que había llenado la hoja rayada de la caja.
Guardatre esa hoja también. Y salíatre sin prisa. Esa tarde, sentado en el coche estacionado frente a una farmacia que no necesitaba, abríate el navegador del teléfono y escribíate el nombre completo: Irene Salcedo, Guadalajara. El primer resultado relevante llegate después de 4 búsquedas distintas. Un obituario publicado en 2019 por una funeraria del municipio de Zapopan. La nota era breve, con tipografía pequeña y una fotografía borrosa de una mujer de cabello oscuro sentada frente a un pastel de cumpleaños. En el párrafo de los sobrevivientes, después del nombre de una hermana, figuraba una línea que al leyatre despacio. Su hijo, Rodrigo Castellanos Salcedo. Cerrad el navegador. Mirate el parabrisas. Afuera, un hombre empujaba un carrito con globos de helio de colores que se mecan con el viento de la tarde. Regresá al departamento de su padre con la llave que él mismo le había dado acá 4 años, cuando los miércoles con el termo azul se volvieron un ritual irrompible. Sacate la caja del closet, retirate la hoja rayada, y la puso sobre la mesa de la cocina bajo la luz amarilla del foco de siempre. Tomate el bolágrafo que había dejado sobre el frutero, tachate la primera columna de la hoja con una línea horizontal y firme, y escribía al lado, en letras pequeñas y verticales, una sola palabra: confirmado. No hubo alivio en ese gesto, ni satisfachate, ni ninguna de las cosas que uno esperara sentir al tener razón. Solo el peso quieto de saber que lo que faltaba por confirmar era o daba más difícil que lo que ya había encontrado. Rodrigo, llámate a su ta Consuelo a las 10:15 de la mañana, sentado en la silla de madera que su padre usaba para leer el periódico. Tenía una excusa preparada desde la noche anterior. Necesitaba saber si su padre había tenido alguna cuenta en la cooperativa de ahorro del barrio para los trámites del notario. La ta respondía tú con normalidad. Buscato en su memoria. Dijo que crea que que aumos atrás mencioná algo asá. Entonces Rodrigo, como quien pregunta por el tiempo, dijo el nombre de Irene Salcedo. Lo que siguieron fueron 2 segundos de silencio. No 3, no 1, 2. Luego Sutá dijo que no la recordaba, con una voz que sonaba igual que siempre, pero que llegó medio segundo tarde. Rodrigo dijo que no importaba, que era un dato menor, y colgatro sin apresurarse. Puso el teléfono de su padre sobre la mesa y lo desbloqueó con la fecha de nacimiento de su madre, los mismos dígitos que su padre nunca había cambiado en 12 años. Abría el historial de llamadas y buscó el nombre de Consuelo. Estaba ajá todos los lunes por la tarde, durante ajamos, conversaciones de entre 8 y 20 minutos tan regulares como una cita mágica. Excepto que en los últimos 3 años, justo cuando comenzaron las transferencias que había encontrado en los estados de cuenta, las llamadas del lunes habían pasado a durar menos de 2 minutos. Rodrigo anotó las fechas en la libreta de pasta negra que había traído desde su casa, con la misma letra pequeña y apretada con que tomaba notas en el trabajo. Luego abría otros los mensajes entre su padre y su tata, sin saber con certeza cuá buscaba, y encontró lo que no había ido a buscar. Era una conversación de hace 2 años, 4 líneas en total. Su tata había escrito una sola pregunta: si ya le había mandado lo del mes. Su padre había respondido que nada más, ningún nombre, ninguna explicación, ninguna palabra de más. Rodrigo leyó esas 4 líneas 3 veces, cerró el teléfono y lo dejó boca abajo sobre la mesa. Se quedó un momento mirando la ventana, donde la luz de la mandorla entraba sin pedir permiso sobre las plantas que él mismo había regado durante 4 años cada miércoles. Después se levantó, tomó su chamarra del respaldo de la silla y salió del departamento sin apagar las luces. Bajó las escaleras a pie, aunque el elevador estaba en ese piso, y contó los escalones sin proponérselo. 17. Salió a la calle y caminó sin dirse yatrui, por la acera del lado con sol, pasando frente a una papelera, una tintorera, una ferretera que olía a aceite y a polvo. Caminó 6 cuadras enteras antes de que sus piernas decidieran detenerse. Estaba frente a una farmacia de nombre genérico que no recordaba haber visto antes. Entró, pidió un vaso de agua en la caja, pagó una moneda y salía a tomarlo de pie en la acera.
El agua estaba tibia. La tomatrui despacio hasta el fondo y se quedatru con el vaso bacao en la mano derecha, mirando el tráfico pasar, con la claridad seca de quien acaba de entender que el secreto de su padre tenía otro corazatrui adentro, y ese corazatru tenía el nombre de su ta. Rodrigo despeja la mesa del comedor con el antebrazo, empujando hacia un lado el frutero y el mantel individual de tela que su madre había abordado hace años. Colocatre primero el acta de nacimiento original, la que encontrá que en la caja metálica, con las esquinas levantadas y el papel amarillento por el tiempo. Al lado puso la copia certificada que había retirado en el registro civil, más blanca, más nueva, pero con los mismos datos escritos en la misma tinta impresa. Al inetre después las 3 transferencias bancarias, cada una con su fecha, su monto y el mismo destinatario, ordenadas de menor a mayor como si preparara un argumento. La hoja rayada con las 2 columnas, la que tenía la letra de su padre, que días en el centro, entre los documentos oficiales y los bancarios, porque era el eslavater que una a ambos mundos, encima colocates. La impresiese dende el obituario de Irene Salcedo, que había sacado de una vanos queda en el archivo digital del Periacedo Vijonal 3 días antes. La captura de pantalla del mensaje de su ta la imprimiate esa maanana. La colocatre en la esquina superior derecha, doblada una sola vez como si todavía le costara integrarla al resto. Entonces sacato la pieza nueva, una fotografía en blanco y negro que había encontrado al fondo de la misma caja metálica, debajo del forro de cartatren, y que no había visto el primer danda porque no levantá entre el forro. En la foto apareca su padre joven, con el pelo hacia atrás, sentado junto a una mujer que Rodrigo no reconocía de inmediato, hasta que comparante el rostro con la foto del obituario y vio que era la misma persona. Irene Salcedo. Rodrigo no se sentante. Se quedante de pie frente a la mesa con las manos apoyadas sobre el borde de madera, mirando el conjunto de documentos como quien revisa un plano antes de entrar a un edificio. El olor a cafante frau llegaba desde la cocina. Llevaba 2 horas encendida la cafetera sin que Atel volviera a servirse. No había nada más que buscar ni ningún dato que siguiera en blanco. El nombre del hijo, la madre, las fechas, el dinero, la fotografía. Todo encajaba en una sola línea recta que empezaba dáncadas atrás y terminaba acuá, en esta mesa, en este silencio. Rodrigo llegato a casa de su madre un martes por la tarde, cuando el sol todavía entraba oblicuo. Por la ventana de la sala, llevaba la caja bajo el brazo izquierdo y el acta de nacimiento, doblada dentro del bolsillo interior del saco, cerca del pecho. Su madre estaba en la cocina, revolviendo algo, en una olla pequeña. El olor a canela y leche caliente llenaba el pasillo. Al puso la caja sobre la mesa del comedor sin decir nada, con la misma calma con que se pone un vaso de agua. Esperatre a que ella entrara a la sala, a que viera la caja y reconociera lo que era antes de que Alcé abriera la boca. El momento en que ella se detuvo en el umbral de la puerta fue suficiente para confirmar lo que ya sabía. No hubo sorpresa en sus ojos, solo el peso de algo que había cargado durante décadas y que acababa de tocar el piso. ¿Rodrigo? Sacato el acta del bolsillo, la desplegato con cuidado y la colocato sobre la mesa junto a la fotografía del hombre joven que había encontrado danas atrás. No levantá la voz ni golpeá nada, simplemente se amala. El nombre escrito en la casilla del padre con un dedo quieto y firme. Su madre se sentó despacio en la silla más cercana, como si las rodillas ya no quisieran sostenerla más. Rodrigo esperáqueto, con las manos abiertas sobre la mesa y los ojos fijos en ella, porque el poder en ese momento no estaba en gritar sino en no moverse. Rodrigo colocaro el acta sobre el escritorio de su padre, con el mismo cuidado con que se pone una vela en un altar. La tarde afuera sega igual. Tráfico. Una paloma en el alféizar, el olor. A caface, frau en el pocillo que nadie había lavado.
Nada en el mundo exterior había cambiado. Y eso lo desorientatre más que cualquier llanto. Se levantatre del suelo, fue al baamo abriatre, la llave del agua fría y la dejaba correr sin mojarse las manos, solo escuchando. Cuando volvía al estudio, la caja seguía abierta sobre la alfombra gris, como una boca que ya había dicho lo que tenía que decir. Rodrigo la cerrate, con el seguro y la colocate sobre el segundo estante, donde su padre guardaba los libros que nunca terminaba de leer. Luego se sentates en el sillatres de cuero cafase, ese que olá. Toda va a la loción de afeitar del viejo, y no hizo nada durante un tiempo que no supo medir. El nombre que había leado en el acta, Emilio Vargas Salcedo, ocupaba el centro de su cabeza, con una precisiatre que le parecía obscena. No era una duda, no era una sospecha, era un hecho. Con nombre, con fecha, con una firma notarial al pie. Su padre había tenido otro hijo 18 meses, antes de que Agel naciera, y lo había mantenido fuera de todo, fuera de la casa, fuera de las fotos, fuera de los domingos en que la familia entera finga ser completa. Rodrigo pensase en su madre, en si ella lo sabía, y el pensamiento fue tan pesado que tuvo que apoyar los codos en las rodillas y sostener la cabeza con las dos manos. La habitación no tenía respuesta, solo el silencio espeso de los cuartos donde los muertos dejaron sus cosas sin ordenar. Rodrigo pasatre la primera noche sin dormir, pero no llorando, ordenando. Sacatre una libreta de la gaveta del burá y empezá a escribir nombres, fechas, preguntas con respuesta pendiente. La letra le salía apretada, como si el papel fuera a quedarse pequeamo. Al amanecer tenía 3 páginas llenas y una decisión tomada. Iba a buscar a Ernesto antes de que alguien más le contara la historia primero. Se duchar con agua frara. Se afeitá todo despacio frente al espejo y elegía ropa sin pensar demasiado en ella, como si el cuerpo necesitara rutina mientras la mente trabajaba en otra cosa. Desayunapre de pie junto al fregadero un cafaje negro y 2 galletas, los mismos que tomaba cuando tenía examen en la universidad. Llamace al trabajo y pidiacio 3 días de permiso sin dar muchas explicaciones. Su jefe preguntare si estaba bien y al dijo que era un asunto familiar, que estará disponible por correo. Colgatro y sentía el peso exacto de lo que acababa de hacer. Había abierto un espacio real en su vida para resolver algo que nadie más iba a resolver por Agel. Buscatre en el registro civil en Lánea el nombre completo que su madre había pronunciado la tarde anterior, Ernesto Villarreal Campos, y encontrá una dirección en un municipio a 2 horas de distancia. Imprimito la página, la doblá en 4 y la metía que en el bolsillo delantero del pantalón, donde pudiera tocarla. Guardá que en una mochila pequeama la libreta, la foto de su padre que había sacado de la caja y el sobre con las cartas, porque si iba a presentarse ante un extremo necesitaba pruebas de que también que él era parte de esa historia. Cerrá que el departamento con llave, bajá que las escaleras a pie en lugar de tomar el elevador, y salía que a la calle donde el aire de la Mahamana toda va, tenía algo de frau, y la ciudad apenas empezaba a moverse. Pasaron 3 semanas desde aquella tarde en el comedor, y Rodrigo empezate a notar que algo en Ale había cambiado de lugar como un mueble movido apenas unos centímetros. Seguá despertándose a las 6:15. Seguá preparando el cafaco en la cafetera de filtro que había heredado del departamento anterior. Seguá leyendo las noticias en el teléfono antes de levantarse de la cama. Pero ahora, en medio de esos gestos de siempre, aparecía un hombre. Tomás, no con rabia, sino con una presencia quieta y constante, como el ruido de la heladera que uno escucha solo cuando la casa está en silencio. Un martes por la mañana, mientras doblaba ropa sobre la cama, encontrá en el bolsillo de una chamarra vieja el papelito con el número de teléfono que su madre había copiado de la libreta del padre. Lo había guardado sin pensar, casi por reflejo, la tarde que todo se revelá. Lo alisá contra la palma de la mano y
Lo dejad sobre la mesita de noche, junto al vaso de agua y el libro que llevaba semanas. Sin poder terminar. No lo llamato esa edad ni al siguiente, pero tampoco lo tira. Eso ya era distinto a lo que habrá hecho un mes antes, cuando la única respuesta posible habrá sido doblar el papel en cuatro y enterrarlo en el fondo de un cajatre. El viernes fue al mercado de siempre. Comprar naranjas y pan de caja. Saludá al seamor del puesto de verduras con el mismo gesto de siempre y al volver caminando por la acera notatre que no estaba pensando en su padre con el pecho apretado. Estaba pensando en aquel con una especie de distancia nueva, como quien mira una fotografía antigua de alguien que ya no está y puede ver por fin los detalles del fondo. Esa noche puso el papelito dentro de la caja, encima de las cartas, y cerrate la tapa con cuidado. No era una despedida ni una postergación. Era la primera decisión que tomaba sobre ese asunto sin que el miedo le dictara el movimiento. Rodrigo doblar la hoja con el nombre de Mateo y la guardares en el bolsillo delantero de su camisa cerca del pecho. No era un gesto calculado, fue casi reflejo, como quien protege algo frágil antes de entender por cuá se lo hace. Su madre sega en la cocina y el sonido del agua corriendo sobre los platos llenaba el silencio entre los dos. Al se queda cobra parado junto a la mesa despejada, mirando la caja abierta, los papeles ordenados en dos grupos distintos como si alguien hubiera separado dos versiones del mismo hombre. Tomade la fotografía, donde su padre aparezca joven, con esa sonrisa que Rodrigo había visto pocas veces, y la observatore sin rabia, solo con una especie de cansancio nuevo. Fue en ese momento cuando su madre volvía a la sala con las manos todavía húmedas, secándoselas en el delantal de cuadros azules que usaba desde siempre. Ella no preguntad nada. Azel tampoco hablazan. Ella se sentad al otro lado de la mesa y puso una mano sobre la caja, como cerrando un capítulo sin necesidad de palabras. Rodrigo sintió que el nudo que había cargado en el pecho durante semanas no desapareca, pero se da. Apenas un centámetro, suficiente para respirar distinto. Entendiad que sanar no iba a llegar como alivio completo, sino como ese pequeño espacio entre el dolor y la siguiente respiración. Le devolviera la fotografía a su madre, empujándola suavemente hacia sus manos, y ella la tomara sin sorpresa, como si hubiera esperado ese momento. Afuera, el sol había terminado de cruzar la ventana y la sala quedar, en una luz pareja, quieta, sin sombras duras sobre ninguno de los dos. Rodrigo tomate la caja metálica del estante donde la había dejado 3 semanas atrás sobre el mismo trapo de franela gris. La sostuvo con las dos manos, igual que aquella primera tarde, cuando el peso le parecía demasiado pequeño para todo lo que contenía. El broche se ha doblado hacia adentro, la superficie rasposa en los bordes, la pintura descascarada cerca de la bisagra izquierda. No la abriatre. No necesitaba hacerlo. Ya sabía lo que había adentro. El sobre Manila, la foto con el níamo de pie en tierra de pasto. Seco. Pero ahora esa imagen no le produca el bacado de antes, sino algo más parecido a un dato, a una coordenada en un mapa que por fin tenga nombre. Caminate hacia la ventana del estudio y apoyatre la caja sobre el alfá Gizar, donde entraba la luz de la tarde, igual que el sol, que había cruzado la sala mientras su madre sostenía esa misma fotografía entre los dedos. Pensá en Daniel, en el apellido que compartán sin haberse conocido, en los amos que cada uno había vivido sin saber del otro, paralelos y distintos, como dos líneas que avanzan sin tocarse. No sentía rabia, tampoco sentía que deba sentirla. Lo que quedaba era algo más quieto, la certeza de que su padre había sido un hombre con una vida más grande que la que Rodrigo había podido ver. Eso no lo absolvá. Pero salo acá más real, menos monumento y más persona. Rodrigo retiró de la caja del alfáizar y la llevácora al cajatre inferior del escritorio, el mismo donde guardaba las cartas viejas y los documentos que ya no hurgan pero que tampoco pueda tirar. La deslizate adentro con cuidado sin golpearla y cerrate el
Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.